Buenas tardes, alumnos. Como habíamos conversado ayer, desgraciadamente tuvimos un problema, se cayó Wi-Fi y, y no pudimos continuar con la clase. La vamos a nominar a cada una, le vamos a poner un número a las clases, así se ubican. Esta va a ser la clase 1. Vamos a comenzar con la unidad 1. En realidad ayer habíamos explicitado la problemática de las clases virtuales por su acotado tiempo, lo que requiere en esta oportunidad, mucho más que en situaciones normales donde las clases se pueden dar en 1 hora y media, en 2 horas, esto se reduce sustancialmente. Por lo tanto, es muy necesario que ustedes consulten la bibliografía. En eso vamos a repetir que hay dos presentaciones que hizo la cátedra, que tiene que ver con la historia de la economía política y que tiene que ver con las leyes de la dialéctica. En ese sentido, vamos a comenzar, ya que en la anterior tuvimos este problema, con la definición de economía. ¿Sí? Muchos hablan de una ciencia o la ciencia de administrar la escasez, ¿no? En cierto punto se habla que es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles, que además son limitados, ¿sí? Además estudia el comportamiento de las acciones de los seres humanos. Pero no vamos a tener en consideración esta, sino la que, digamos, la cátedra establece a, a la, la definición concreta de economía con producción y la distribución de bienes y servicios que sirven para satisfacer necesidades humanas, tanto materiales como espirituales. Esa va a ser la definición concreta de la cátedra sobre economía política, ciencia social e histórica, ¿sí? Que estudia los principios, digamos, de la producción y la distribución de bienes y servicios que sirven para satisfacer necesidades humanas, materiales e inmateriales. Y en ese sentido, también hace muy poco escuché una cierta definición de un economista chileno, Marcos Onamini, que fue candidato a presidente hace un par de elecciones, ¿sí? Que integra el Grupo Puebla, que hoy lo están movilizando con el presidente de México y nuestro presidente, donde es importante señalar, ¿sí? Él entiende que si la economía no es moral, es matemática. Yo le agregaría que si la economía no es humana, es matemática, ¿no? Y decimos ciencia social e histórica. Social porque estudia las relaciones entre las personas, e histórica porque nos permite analizar desde el inicio de la humanidad cómo se ha producido, cómo se distribuye, ¿sí? Por lo tanto, nos tenemos que hablar en ese sentido de los distintos modos de producción que existieron en la historia, ¿sí? Y podemos definir un modo de producción como la forma en que el hombre se organiza para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios, ¿sí? Que por supuesto satisfacen necesidades humanas.
Los modos de producción son las bases del conjunto de las relaciones económicas. Aquí hay dos integrantes, las fuerzas productivas y las relaciones de producción ligadas a estas fuerzas productivas, que se basan en un determinado tipo de propiedad. Aquí esto es importante, digo. Las fuerzas productivas las abarcan todas las personas que están en el centro de la producción de un lugar o de otro lugar, desde el trabajo o los empresarios, y las relaciones sociales son aquellas que están determinadas por la forma o la estructura o la superestructura donde se organiza esa forma de producción, esa forma de gobierno, ¿sí? Y que, digamos, constituye entre ambas cuestiones lo que es el modo de producción. Hablamos primeramente del modo de producción de la comunidad primitiva. Miles y miles de años se vivía en comunidad primitiva. ¿Esto qué significaba? Que la gente que generalmente eran nómades, estaban en un lugar, deambulaban de un lugar a otro, mejor dicho, y subsistían a través de la caza, la pesca, la extracción de frutos, ¿sí? Era una vida realmente de subsistencia donde los valores fundamentales era la ayuda mutua, la solidaridad. Esto, insisto, ocurrió en miles y miles de años hasta llegado un momento que de ser nómades pasaron a ser sedentarios, o sea que se adaptaron a un lugar específico y empezaron una forma de producir distinta. Domesticaron algunos animales y aprendieron a cultivar ya todos los temas agrícolas. Y esto produjo un cambio muy, muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque se produjo el excedente. Mientras eran nómades, vivían de lo que, digamos, recolectaban diariamente, de la subsistencia. Al asentarse en un lugar y empezar a producir, a domesticar animales, a cultivar productos agrícolas, esto dio como resultado lo que se llamó el excedente. Esta, esta palabra tan importante significa, en definitiva, que se producía mucho más de la necesidad de subsistencia. Y esto dio lugar a un hecho muy importante en la humanidad, que es la diferencia de clases. Empezó a surgir la idea de que había gente para trabajar ese excedente y que había otra gente que podía administrar ese excedente, lo que significa una diferenciación de clase. Este es un hecho muy importante que lo vamos a reiterar en varias oportunidades. Posteriormente a eso surgió, como producto de este excedente y la diferencia de clase, entramos a un modo de producción esclavista. Para que tengan idea, digamos, comunidad primitiva fue desde miles de años hasta aproximadamente 350 años antes de Cristo. Fueron miles y miles de años que se vivió en comunidad primitiva. El esclavismo surgió aproximadamente 350 años antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, 420 años después de Cristo, por lo que podemos decir que el esclavismo tuvo una vida aproximada de 1000 años. En realidad, lo del esclavismo varía según el lugar donde a través del tiempo se fue, digamos, terminando con este
modo de producción esclavista. Aquí ya surgen, está el esclavo y el amo, ¿sí? Y son las dos partes que van a convivir hasta, como dije, aproximadamente 1000 años, 420 años después de Cristo, su culminación, producto de que se entendía que a ese momento ya no era económico mantener esclavos, lo que significa que salía más caro mantener a los esclavos que lo que los esclavos producían. Y se pasó a otro modo de producción que fue el feudalismo, ¿sí? Que no se modifica este esquema de la propiedad de la tierra. Lo que cambia son los actores. Está el señor feudal y el siervo de la gleba, que era la persona que trabajaba las tierras y a través de tributo, digamos, de alguna manera, pagaba la posibilidad de entregar, ya sea en productos, parte de la producción, o en monedas de la época. Y bueno, esto transcurrió mucho tiempo, hasta aproximadamente, como dije, después de 420, 430 años después de Cristo, digamos, se inició hasta 1500 años hasta que surgió el capitalismo, ¿sí? Se distribuían las tierras, digamos, los señores feudales tenían las tierras, distribuían, digamos, a los siervos de la gleba, ellos producían y mantenían al feudo. Esto dio origen que, digamos, alrededor del feudo empezaron a crearse especies de burgos, de ahí viene la palabra, digamos, los burgueses, donde desempeñaban principalmente el comercio, y empezó a conformarse una, digamos, una movilización, digamos, fuera de lo que era el feudo, que en definitiva con sus transacciones lograron recaudar o comerciar y tener ingresos suficientes hasta llegar a financiar a estos feudos durante muchísimos años, y en un momento determinado surgió en esto del permanente cambio y movilización una revolución en contra de estas situaciones que provocó el traspaso al capitalismo. Insisto, desde el esclavismo tenemos el esclavo y el amo, en el feudalismo el señor feudal y el siervo de la gleba, y pasamos al capitalismo, producto de las primeras movilizaciones industriales, de la primera revolución industrial, donde surgió el motor a vapor, ¿sí? La máquina, fundamentalmente la máquina de usos múltiples, esto estoy hablando en Inglaterra, y surgió como dije, el capitalismo, que hoy estaríamos hablando de más de 220 años, 230 años, tratándose del modo de producción más, digamos, corto en términos de tiempo, donde, bueno, hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, podemos advertir quizás algunas de las cuestiones que en algún momento tendrán que, digamos, eh, disminuir esta presión capitalista, o lo que se llama el capitalismo salvaje, en, digamos, ya sea en un cambio hacia otro modo de producción, que seguramente no lo viviré yo, pero probablemente ustedes los alumnos, o una morigeración de lo que se llama el capitalismo salvaje. En reiteradas
clase, en los últimos años, hemos expresado cuáles son o cuál es digamos, una de las causas principales que hoy azotan a este capitalismo y que entendemos que puede ser el motivo de morigerar esta situación extrema que está viviendo el capitalismo, que es fundamentalmente la concentración económica. ¿Sí? Eso es para nosotros, insisto, difícilmente lo viva yo, pero ustedes probablemente sí, seguramente va a ser el motivo por lo que van a tener que determinar o tomar algunas medidas que, como dije, morigeren esta gran diferenciación. ¿Y cómo se explicita esto? Si hablamos de una torta, hoy en el mundo tenemos 7.500 millones de habitantes y según las estadísticas de todos los diarios más importantes y los economistas y estudiosos más importantes del mundo, la conclusión es que hoy el 1% de esa población es propietario o es dueño o tiene el 50% del Producto Bruto Interno del mundo. Esto, si nos imaginamos la torta, el 50% la tienen el 1% de esos 7.500 millones de humanos. Y el otro 99% de la población es dueño del otro 50%. Esto es lo que se dice una degeneración, porque cuando surgió el capitalismo, producto de esta revuelta y de estos reclamos permanentes, de los abusos de los señores feudales sobre los siervos de la gleba, donde se exigía cada vez mayor tributo, mayor proporción de producción, digamos, a cambio de la tierra, surgió como un capitalismo de libre competencia. Y con el tiempo, aproximadamente en 1850, se convirtió en este capitalismo monopólico, donde se dice con total certeza de que algunos grupos de multinacionales, por ejemplo, tienen mayores presupuestos que muchos de los países que en el concierto del mundo son aproximadamente 200 países. Por lo tanto, esto es una forma de, digamos, de explicitar el motivo por el cual decimos que la economía es una ciencia social e histórica y tiene que ver, en términos de historia, de lo que decía efectivamente Marx, que cuando desarrollemos el tema al final de la unidad 1, vamos a poder explicitar o entrar en mayor detalle, que lo más importante siempre era estudiar cómo se produce, qué se produce, cómo se distribuye y cómo se consume. Después uno podía analizar la situación de gobierno, la educación, las artes, las normativas legales, pero para Marx lo fundamental era analizar de primera cómo se produce, qué se produce, cómo se distribuye y cómo se consume. Esto es fundamental tener en consideración, porque para entender uno tiene que saber qué está estudiando, cuál es la definición de economía política. Nosotros, durante muchos años, y parte de la ficha 2, ¿sí? Siempre estudiamos lo que son las leyes de la dialéctica. Y aquí hacemos una diferenciación en lo que entendemos la gran diferencia
entre la dialéctica de Hegel y Marx y la concepción metafísica del mundo. ¿Sí? Por muchas razones explicitamos esto para poder tener un cabal idea de cómo analizamos nosotros todo lo que es fundamentalmente la historia económica, y vamos a dar ejemplos de las leyes de la dialéctica con lo que sucedió durante estos distintos modos de producción. Decimos que hay dos tipos de concepción, una concepción metafísica y una concepción dialéctica de las cosas. Las cosas y las imágenes mentales, los conceptos, son objetos de investigación dados de una vez y para siempre. Estamos hablando de la concepción unos y otros, y sin necesidad de contemplar el otro, firmes, fijos y rígidos. Esta concepción de las cosas son aisladas, como eternamente inmutables. Si reconoce cambios, los consideramos solo como aumentos o disminuciones cuantitativas o como simple desplazamiento. Jamás las cosas pueden transformarse de una forma a otra. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. La vida es la vida, la muerte. Lo positivo y lo negativo. Esa es una visión de la metafísica como algo estático. ¿Sí? En cambio, la forma de ver la vida y de estudiar la economía la planteamos dentro de lo dialéctico, todo en permanente cambio y movimiento. No es ni unilateral, abstracto ni limitado como lo metafísico, sino que todo está en permanente cambio y movimiento. Existe una permanente transformación como un proceso y no como un conjunto de cosas acabadas. En este esquema estudiamos las tres leyes fundamentales, que son, primero, la lucha y unidad de contrarios, ¿sí? Que son cuestiones que no pueden subsistir uno sin la otra, forman el mismo proceso y aún con las diferencias que pueden tener, existen y su existencia está ligada a esto, que las dos integran esa situación. Y en esto lo podemos explicitar como un ejemplo en economía, el tema de los modos de producción. Por ejemplo, comenzamos con el esclavismo, con el feudalismo y con el capitalismo. ¿Sí? Unidad y lucha de contrario. El amo y el esclavo, el siervo de la gleba y el señor feudal, el empresario, el trabajador, el dueño de los medios de producción sería lo mismo, y el asalariado. ¿Sí? Es unidad y lucha de contrario. La segunda ley habla de acumulación cuantitativa, salto cualitativo. ¿Cómo lo podemos explicitar? Con el excedente. Llegó un momento en comunidad primitiva, como dije, que se domesticaron los animales, se empezó a cultivar en forma organizada y se produjo ese excedente. ¿Qué es el excedente? ¿Sí? Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. Pasamos de lo que fue la, digamos, comunidad primitiva a lo que en definitiva culminó en el esclavismo. Y en ese sentido lo podemos explicitar como ejemplo. Por último, la negación de la negación. Aquí tenemos que decir que no se descarta absolutamente todo de lo viejo, sino que se recupera lo que puede beneficiar a este movimiento, pero está todo en permanente cambio y transformación. En ese sentido podemos explicitarlo, por ejemplo, en términos de esclavismo, como dije,
en el modo de producción siempre hay que considerar la cuestión de la propiedad, ¿sí? Tanto en el esclavismo como en el feudalismo, la propiedad pertenecía a un círculo minúsculo de los dotados por distintas cuestiones que eran los dueños de la propiedad, digamos. En el transcurrir del esclavismo al feudalismo no se modificó la estructura de la propiedad, sino que, digamos, de alguna manera se redujo lo que tenía que ver con, digamos, la vida de los esclavos con respecto a la vida de los siervos de la gleba, que si bien era otra propuesta, pero no tan distinta como la anterior. Y también hablamos, en ese sentido, de una, digamos, no es una cuarta ley, sino una derivación de la primera, de unidad y lucha de contrario, que tiene que ver con que, digamos, en todo proceso en la vida, lo interno determina y lo externo condiciona. ¿Sí? ¿Esto qué quiere significar? Para dar un ejemplo en términos económicos de discusión diaria. Se dice los argentinos estamos en esta situación porque otros países nos limitaron o nos endeudaron y de alguna manera es una forma de trasladar, digamos, culpa. La realidad es que si bien a través de lo que significó, digamos, nuestra liberación de España, y la intención de otros países a obligarnos de alguna manera, por decirlo, en términos de endeudamiento, la decisión la toman siempre los argentinos. ¿Sí? Lo externo condiciona. Es decir, lo que sucedió cuando estudiemos la situación de Rivadavia con el famoso empréstito Baring Brothers, con la ley de enfiteusis, nos vamos a poder dar cuenta concretamente que nuestro país nació endeudado, fue algo extraordinario, como diría Raúl Scalabrini Ortiz, el primer hecho de corrupción en la historia de la deuda externa, un empréstito, un préstamo que nos dio Inglaterra en el año 1826, que lo terminó pagando Perón en 1946, 120 años después. Pero esto no es producto de, digamos, una cuestión de, digamos, que el exterior, en el exterior, países como Inglaterra, como otros países imperialistas, nos obligaron. La decisión es interna. Lo interno determina, lo externo condiciona. Esto es muy importante porque durante todo el transcurso del dictado de la materia vamos a tener la oportunidad de demostrar todos estos conceptos que nosotros, digamos, permanentemente explicitamos. Y aquí empezamos con las primeras expresiones en términos económicos de la historia que se conoce. Sabemos muy bien que, digamos, la economía, digamos, se funda a partir de las apreciaciones de William Petty, aproximadamente de 1650, lo que fueron llamados los fisiócratas, en su mayoría franceses. Las primeras ideas en términos económicos nacieron en la antigüedad, ¿sí? En el esclavismo, con Platón, con Aristóteles, que fueron los primeros en dar algunas expresiones en términos económicos. Platón, que vivió desde el 429 al 347 años antes de Cristo, él tenía una idea sobre la división del trabajo.
¿sí? Él decía que por naturaleza existían hombres destinados a gobernar y otros destinados a trabajar. Y de esa manera fundamentaba la desigualdad social. Estamos hablando del esclavismo. Idealizaba el sistema de castas y la tradición del gobierno aristócrata. Sobre el dinero, solía decir que facilitaba el cambio y el valor es independiente del material en que se fabrica el dinero, ¿sí? Por lo tanto, se opone a la acuñación de monedas de oro y plata y defiende una moneda de uso interno para Grecia. Y aquí empezamos con un tema que es importante en gran parte de la unidad 1, que va a ser el tema del trabajo. Aristóteles, quien vivió desde el año 384 al 322 a.C., él también tenía esa definición porque, lógicamente, en un modo de producción esclavista, se hablaba de la desigualdad natural de los hombres, en virtud a sus cualidades innatas, algunas de estas predeterminados a mandar y otros a obedecer. Aquí viene el primer planteo. Aristóteles se plantea por qué se intercambian un par de sandalias, ¿sí?, por una bolsa de trigo. Y se hace dos planteos. Y dice, este intercambio hay dos cuestiones. Hay un valor de uso y un valor de cambio, ¿sí? Sobre el valor de uso, dice, es la utilidad que me brinda el bien. Una manzana para alimentarme, una vestimenta para protegerme, lo mismo que una sandalia. Por lo tanto, esa es su valoración con respecto a el uso, ¿sí? La satisfacción que le produce el bien que utiliza. Y sobre el valor de cambio, en virtud de que él estaba viviendo en una sociedad esclavista, no dio una definición concreta, sino atinó a la justicia conmutativa. Decía que nadie, digamos, que ninguna de las partes se beneficie del otro. No pudo hablar de otra forma porque vivía en una sociedad esclavista. Imagínense que si se animaba a dar alguna definición sobre el trabajo, probablemente hubiera vivido mucho tiempo menos. El Imperio Romano no tuvo mucho aporte en términos económicos, era digamos, fue poderosísimo desde el punto de vista político, económico, tenían que resolver problemas muy importantes sobre un extenso territorio, finanzas, tributación, monedas, etcétera, pero no tuvo grandes aportes económicos, dejó una escasa herencia sobre el estudios económicos, formulando solo algunas ideas sobre agricultura, esclavitud, trabajo esclavo fundamentalmente, y latifundio. Los primeros cristianos, digamos, se ocuparon de aspectos morales, de los fenómenos económicos, pregonando en contra o predicando contra el lujo excesivo, la riqueza irresponsable, recomendando siempre la caridad, la moderación en el uso de los bienes terrenales, pero no abondaron en términos de análisis económico. Así, el cristianismo nació como, digamos, una religión revolucionaria. Decir en la esclavitud todos los hombres son iguales ante Dios o amaos los unos a los otros, esto para la época, hablamos de esclavismo, era revolucionario. Por tal motivo fueron perseguidos y
digamos, hasta tuvieron que vivir en catapultas, hasta que Constantino decide que la religión cristiana era la del Estado romano. ¿Sí? De revolucionarios, en sus inicios, se convirtió en conservador. Los temas discutidos eran la riqueza, los ricos y los pobres, y en el cristianismo primitivo la relación de Jesús era exclusiva con los pobres, ¿sí? Se decía, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue a los reinos del Señor, ¿sí? Bienaventurados los pobres. Mateo ya empieza a hablar sobre los ricos de espíritu. Y después viene lo que de alguna manera entendemos que, digamos, se pasó del revolucionario a conservador cuando surge el famoso tema de la indulgencia. ¿Qué era la indulgencia? Era el pago, ¿sí? Digamos, que realizaban por el perdón de los pecados, ¿sí? Que llegado su momento fue el mayor financiamiento del Vaticano, ¿sí? En términos concretos se vendía la salvación humana. Y ahí comenzó la crisis católica en el siglo XVI con Lutero, alemán, que quería traducir la Biblia al alemán. El idioma oficial del Vaticano era el latín, y después también apareció Calvino, que rompió el celibato, publicó la Biblia en Atenas. Tomás Munzer, ¿sí? Digamos, consolidó la reforma protestante, ¿sí? En Roma se vio el espectáculo de lujo en que vivía la corte del Vaticano, y la miseria, prostitución en la calle, y bueno, esto es lo que de alguna forma indignaba a todos estos movimientos protestantes. Pero, como decimos, tampoco hubo un gran aporte a la economía en esos términos. De ahí tenemos que hablar del siglo XII y XIII, ya con los escolásticos, que eran monjes que vivían en conventos analizando todo tipo de cuestiones, hasta en términos de, digamos, de risa, el sexo de los ángeles, podría decir el licenciado Aramayo. Bueno, los escolásticos hicieron un aporte importante, y aquí insisto en el análisis de la primera unidad. En la primera unidad, en esta parte, vamos a analizar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a ver digamos, lo que tiene que ver con la creación de riqueza, la riqueza de las naciones. Los escolásticos formularon algo muy importante porque apreciaron que todo trabajo era digno siempre y cuando sea honesto. Esta es una de los mayores aportes, porque ya estamos superando lo que era el esclavismo, ¿sí? Y aportaron, como dije, la enseñanza de la moral económica de acuerdo a principios de la justicia, la caridad cristiana aplicado a los hechos sociales, ¿sí? Se subordinan al orden moral, ¿sí? Someten la actividad del hombre a la consideración del último fin, ¿sí? Que es la ley moral, determine el verdadero carácter de la producción del trabajo. Y aquí es que hacen este gran aporte, que es que el trabajo era digno siempre que fuera honesto. Y también
su mayor representante, que era Santo Tomás de Aquino, habló sobre la ganancia, o de alguna manera justificó la ganancia, y así también justificó el interés. En ese sentido dijo que, bueno, la ganancia era justa siempre y cuando se procurase como un medio de vida para hacer caridad, para contribuir al bien público, siempre y cuando el lucro sea moderado y pueda ser considerado como una recompensa al trabajo. Por la utilidad adicional que se le incorporó al bien, por la diferencia del valor en el espacio y el tiempo y por el riesgo que corre el vendedor. Estos eran temas de justificación de alguna manera de lo que se entendía en principio lo de la ganancia. Y en términos de interés dio tres elementos, que era el daño, el lucro cesante y el riesgo, hablando de que se justificaba el interés porque si alguien presta y no es devuelto, digamos, puede correr con, digamos, lo fundamenta en el daño que produce la falta de devolución, en el lucro cesante, en lo que yo podría haber hecho con esa plata si no lo hubiera prestado, y en el riesgo que se corre en términos de el tiempo y la devolución de ese préstamo. Y ahí tenemos que pasar a lo que fue el mal llamado descubrimiento de América, donde ya surgen algunas ideas que tienen que ver con la teoría mercantilista. En este sentido, se cree, y ya empezamos aquí a hablar también de lo que es la creación del valor, la riqueza de las naciones, que cada país iba a ser más rico mientras más comercio realice con respecto a otros países. Y de esa manera acumula moneda, oro y plata, que por supuesto sabemos que en su gran mayoría surgían de nuestra, digamos, nuestra patria grande de Sudamérica, ¿sí? Fundamentalmente de Potosí, determinando de alguna manera digamos, un esquema proteccionista donde cada país podía exportar de alguna manera y acuñar la mayor cantidad de moneda posible, ¿sí? Pero aquí quiero que tengan esta visión concreta. Nosotros cuando definimos economía política dijimos ciencia social e histórica que estudia las leyes de la producción y la distribución. En ese sentido, esta teoría mercantilista tiene la visión de la segunda parte, está hablando del comercio, de la distribución. ¿Sí? Ellos creían que cada país iba a ser más rico en la medida que, digamos, exporte más, que comercie más. ¿Sí? No estaba en la producción. Cosa que posteriormente, aproximadamente en 1650, un fisiócrata, William Petty, el fundador de la economía política, y toda esa, digamos, parte de economistas definieron lo que era la fisiocracia y le cambian o dejan sin efecto esta, digamos, fundamentación de que los países iban a ser más ricos mientras más comerciaban. Y ellos definieron el producto neto. ¿Qué era esto? Definían que, digamos, o desacreditaron de alguna manera que los países iban a ser más ricos mientras más comerciaban, sino dijeron, no, no está la mayor riqueza en el comercio, sino está en la producción. Y estamos hablando en una etapa, insisto, 1650, donde
fundamentalmente había agricultura. Las pequeñas cuestiones de transformación eran artesanías, como les llamaban en esa etapa. Por lo tanto, ellos dicen, no, este producto nuestro está en la agricultura. Y lo simplifican, por ejemplo, en la papa. Digamos, planto una papa, recupero 60. Y de ahí surge lo que muchas veces se confunde, es el famoso tema del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que lo aplicaban a que fundamentalmente se grababa, o sea que exigían tributos o impuestos solo a lo que ellos entendían que era la creación, la mayor creación del valor, la producción agrícola. Y dejaban de aplicar estos impuestos, estos tributos, a las otras actividades que para ellos no eran las que mayormente creaban valor, no tributaban las artesanías y no tributaba el comercio. Bueno, esto fue un cambio fundamental. También podemos hablar de otros, digamos, aportantes como Turgot, como Quesnay, que de alguna manera, un médico francés, desarrolla todo el movimiento de la economía, lo que hoy podríamos o lo vamos a explicitar con mayor claridad cuando hablemos de Producto Bruto, toda la circulación económica de un país la definió Kesnay en 1650. Pero la importancia de William Petty es que, digamos, que lo posiciona como el fundador, digamos, de la ciencia económica, es que él puede contestar a esa famosa pregunta que quedó inconclusa con Aristóteles. Él insiste sobre el valor de uso de las cosas, ¿sí?, como la utilidad que le da el bien, pero en el valor de cambio, lo llama su valor natural, ¿sí?, dice que pueden intercambiarse un par de sandalias por un kilo de trigo a cada bien. Esa era la unidad de medida. Y ahí es donde se incorpora el trabajo concreto a lo que es el valor de cambio. Bueno, hasta aquí vamos en términos de la posibilidad de que se corte. Hasta aquí vamos a desarrollar digamos, la clase número 1, que tiene que ver con la unidad 1, y en la próxima clase vamos a terminar con los fisiócratas. Vamos a tratar de dar todo el tema de los clásicos, y si llegamos a Marx y a Keynes podemos terminar con, digamos, la totalidad de la unidad 1. Hasta la próxima. Hija,
Ahí.